Sean bienvenidos esta mañana. Hoy un tema súper importante en el cual nos ayudará a despejar muchísimas dudas. Y para ello tenemos la grata compañía de la doctora Evelyn de Calderón. Ella es ginecóloga obstetra del Hospital Primero de Mayo, con posgrado de genética perinatal en el INPER, Instituto Nacional de Perinatología de México. Es profesora de genética humana en la Universidad José Matías Delgado y médico staff de genética perinatal en Hospital Nacional de la Mujer y Hospital Primero de Mayo. Doctora, sea bienvenida. Un abrazo fuerte a la distancia. Gracias por acompañarnos en este interesante tema, una mirada hacia la genética del trastorno del espectro autista. Bienvenida, doctora. Gracias a ustedes por la invitación. Pues definitivamente es un tema bastante importante que debemos de tener muy claro, sobre todo todos los médicos que son primaria y que son los que están viendo a nuestros niños y niñas los primeros 5 años de vida. Con respecto a la genética en los trastornos del espectro autista, es un tema que todavía está en... Sí se han hecho varios descubrimientos, pero no hay una etiología totalmente completa y tajante en la cual se mencione que es una enfermedad genéticamente pura. En realidad es multifactorial y muchos de los hallazgos que se encuentran en los casos de nuestros niños y niñas nos lo explica el ambiente, nos lo explica la herencia, pero hay mucho que investigar con respecto a esta enfermedad. Y la otra parte muy importante que siempre queremos hablar en nuestros temas es la parte de la inclusión, ¿verdad? Que eso lo veremos casi al final de la charla. Para comenzar entonces, vamos a ver que con respecto a la genética y para hablar un poquito de ello, tenemos que irnos al área de la embriología. Como ustedes se recordarán en las otras charlas, pues la parte embriológica del embrión es súper importante y los genes son los encargados de formar. Pero ya para la formación de cerebro no solo incluyen ese factor, sino que muchos. Y la otra parte importante con respecto al autismo es que ya la Asociación Americana de Psiquiatría ya ha sacado, escrito e impreso el folleto o documento en el cual se encuentran descritos los trastornos del espectro autista y hay una nueva clasificación. Como todos sabemos, pues los trastornos del espectro autista comprenden un grupo heterogéneo, tanto en su etiología, su presentación clínica, que se inician en la infancia y duran toda la vida. Y es bien común ver que los niños no tienen una reciprocidad social, una alteración en la comunicación verbal y que tienen bastante presencia de patrones repetitivos y restrictivos de la conducta. Lastimosamente acá en El Salvador y en el área latinoamericana pues no tenemos muchos datos con respecto a la prevalencia, pero los estudios internacionales nos dicen que es mucho más frecuente en los niños que en las niñas. Vean esta prevalencia de TEA que anda, esta es una prevalencia española que anda de 1 en 54 niños y es mucho menor en niñas, de 1 en 252. Y que la prevalencia total en nuestros niñas y niñas a los 8 años anda de 11 en 1000 niños de esa edad. Algo fundamental, y quiero que esto quede bastante marcado en todos los que nos están acompañando en esta charla, es que entre más temprano detectemos lo del trastorno del espectro autista, más temprano vamos a poder dar un tratamiento adecuado. Por eso, como les mencionaba desde el principio, la atención primaria es la clave para su diagnóstico. Entonces, todos los médicos y enfermeras, trabajadores de la salud que atienden a los niños en las unidades de salud, en los ECOs, en las clínicas comunales, en las unidades médicas del seguro, del ministerio,
de todo el Sistema Nacional de Salud, en el área privada también, tienen un rol fundamental, porque entre más se haga la detección, más precoz se dé ese diagnóstico mediante el seguimiento del desarrollo, los signos de alerta que pues ya son conocidos específicos del TEA y el uso de instrumentos adecuados, pues entonces más rápido y va a tener un tratamiento de mayor calidad. Algo bien importante que debemos de saber es que no hay una prueba biológica que llevemos a un niño, sospechamos autismo, entonces lo vamos a llevar a un laboratorio, le vamos a hacer X prueba. No existe una prueba biológica que lo diagnostique. El diagnóstico es eminentemente clínico, por eso debemos de saber qué signos y qué síntomas debemos de buscar en estos niños para poder una sospecha diagnóstica. Esta detección entonces nos va a dar, esta detección precoz del TEA nos va a dar entonces un programa de tratamiento temprano en todos los entornos, porque como toda persona, nuestros niños y niñas necesitan un tratamiento integral. Con esto, lógicamente, el niño va a mejorar el pronóstico de los síntomas, va a adquirir habilidades cognitivas y su adaptación funcional a su entorno pues va a ser mucho mejor. Esta es la clasificación que nosotros hemos encontrado en el DSM-4, allá por 1994, y también está el diagnóstico que más o menos en los mismos años se ocupaba en la clasificación internacional de enfermedades, en la clasificación 10 de la Organización Mundial de la Salud. Más o menos se hablaba de lo mismo, pero ya ahora no se utilizan estas, sino que se utiliza el DSM-5. Específicamente en la página 28 se habla del trastorno del espectro del autismo. Y lo importante es que el DSM-5 nos da una clasificación, nos permite clasificar a nuestros niños y niñas que en base a eso, qué necesidad o cuál tratamiento es que ellos va a ser con mayor efectividad. Por eso en el DSM-5 encontramos la descripción del espectro del autismo y que se debe especificar si está asociado a una afección médica o genética, porque ya vamos a ver que hay ciertos patrones de comportamiento autista que pueden estar relacionados a una afección médica de base, no necesariamente solo el autismo. Y se debe de especificar la gravedad de los criterios A y B, si necesita ayuda muy notable, si necesita ayuda notable o solo necesita ayuda leve. También otra parte muy importante en los trastornos del espectro autista es especificar si tiene el niño o niña un déficit intelectual acompañante a la patología o no tiene tampoco deterioro del lenguaje. Algo que son la clasificación muy importante, lo vuelvo a repetir porque es fundamental, la clasificación para el tratamiento de los niños. De acuerdo a cómo lo cataloguemos, así va a ser el tratamiento que se le debe de dar. Si va a ser su tratamiento más orientado al lenguaje o a conducta, pues eso va a depender desde el principio cómo nosotros hayamos catalogado a este niño. Vean entonces cómo el DSM-5, aquí me he permitido traerles la página 28, donde se habla específicamente y da el concepto de lo que es el TEA, ¿verdad? Que son las deficiencias persistentes en la comunicación social y en la interacción social en diversos contextos, manifestado por lo siguiente, actualmente o por antecedente, ¿verdad? Uno, deficiencias en la reciprocidad socioemocional. Y esto va a variar, por eso precisamente es un espectro, porque va a ir desde lo más leve hasta lo más severo. Y eso creo que nos ha venido como a aclarar las diferentes patologías que podemos encontrar en nuestros niños. Entonces, puede ir desde un acercamiento social anormal y fracaso de la conversación en ambos sentidos, pasando por la disminución en intereses, emociones o afectos compartidos hasta el fracaso en iniciar o responder a interacciones sociales.
Otra deficiencia puede ser en las conductas comunicativas no verbales utilizadas en la interacción social. Y esto van a variar desde una comunicación verbal y no verbal poco integrada hasta anomalías de contacto visual y de lenguaje corporal o deficiencias de la comprensión y el uso de gestos, hasta una falla total de expresión facial y de comunicación no verbal. Y las otras deficiencias que vamos a estar tratando de investigar en nuestros niños y niñas y ver los signos y síntomas que podemos ver son las deficiencias en el desarrollo, mantenimiento y comprensión de las relaciones. Desde dificultades para ajustar el comportamiento en diversos contextos sociales, pasando por dificultades para compartir juegos imaginativos o inclusive para ser amigos, hasta la ausencia de interés por otras personas, inclusive de sus mismos padres, de sus mismos hermanos. Pero esto es lo que se le explica a la familia, para que la familia no se sienta mal, porque es parte misma del cuadro que el niño tiene como paciente de trastorno del espectro autista. Y siempre hace énfasis el DSM-5 de especificar la gravedad. Y si esa gravedad se basa en deterioros de la comunicación social y en patrones de comportamiento restringidos y repetitivos. Y así sucesivamente el DSM-5 le va dando toda la pauta, y eso es un documento muy interesante que pues la mayoría lo puede adquirir en internet y puede ser bajado del internet, es gratis. Y ustedes van a ver esta parte tan importante con respecto a Altea. Entonces, resumiendo, ¿qué hablamos cuando estamos analizando los trastornos del espectro autista? Bueno, es un espectro de trastornos caracterizados por grave déficit del neurodesarrollo, que es un carácter permanente y que puede tener una intensidad variable. Afecta la socialización, la comunicación, la imaginación, la planificación y la reciprocidad emocional. Esto, pues, también se evidencia conductas repetitivas o inusuales. ¿Cuáles van a ser los síntomas? Bueno, pues la incapacidad de interacción social, el aislamiento y las estereotipias, que son movimientos incontrolados de alguna extremidad, generalmente las manos, ¿verdad? Esto, pues, en algunos casos, lo más grave, se mantiene permanentemente. También existe, pues es una enfermedad, son patologías del neurodesarrollo que se han estudiado bastante, pero que no llegan a un resultado final. Todavía inclusive, como van a ver en la genética, en todos los estudios de su genoma humano, no hay estudios contundentes que nos vengan a decir exactamente cuál es el problema. Por eso todavía se clasifica como de causa multifactorial. Dentro del diagnóstico clínico del paciente con TEA encontramos dos grandes grupos. Uno, desde el punto de vista etiológico. Si el autismo es idiopático, quiere decir que no se sabe la causa, o que el autismo es secundario o sindrómico, ¿verdad? Entonces, esto también es bien importante que lo conozcamos y que lo sepamos diferenciar, porque si es un autismo idiopático que no tiene una patología de base, entonces va a ser orientado más que todo a los problemas que encontremos de conducta, de comunicación en el niño o niña. En cambio, si ya forma parte como un autismo secundario o sindrómico, primero hay que ver a qué enfermedad corresponde, y la enfermedad base es la que tiene que ser tratada, y posteriormente todos los pues síntomas o signos de autismo que el niño tenga. El diagnóstico, como ya lo vimos, no hay una examen de laboratorio, ni radiología, ni ultra, ni TAC, ni nada que nos diga este niño tiene autismo. No hay, no existe. Entonces el diagnóstico es eminentemente clínico. En la parte de la atención primaria, si un médico general o un pediatra o alguien, una enfermera, los licenciados en materno infantil, tienen la sospecha de que el niño tiene un trastorno del espectro autista, están obligados en enviar a este bebé a neurólogo o a psiquiatra,
que sean experticios en el tema, porque a veces los mandamos a otros lugares que nada que ver. Tiene que ser un neurólogo pediatra para poder tener un mejor diagnóstico. Lógicamente, esto es un proceso, porque no es una enfermedad ni es una patología, no es una condición que el niño tenga que solo va a ser una consulta. Esto es un proceso que necesita una evaluación integral para explorar todos los aspectos relacionados con la comunicación. Y además, la historia clínica y examen físico de las conductas del niño, de la comunicación, los juegos y los criterios diagnósticos basados en el DSM-5 que nos va a permitir clasificarlo mejor. ¿Qué nos ofrece el TEA? Bueno, pues le da un obstáculo cualitativo en la interacción social. Básicamente, ese es el problema fundamental. Entonces, tienen una marcada dificultad, pueden tener, porque hay niños que hablan muy bien, pero no tienen otra habilidad. Puede haber una marcada dificultad en el uso de múltiples conductas no verbales. No tienen la mirada frente a frente, su expresión facial siempre es la misma, sus posturas corporales y gestos para regular interacciones sociales tampoco poseen, tienen fallas para desarrollar relaciones con pares de acuerdo con el nivel de desarrollo, una marcada dificultad para expresar placer o felicidad a otra persona y una falta de reciprocidad social y emocional. También tienen obstáculos cualitativos en la comunicación. Pueden haber niños o niñas con un retraso o falta total del desarrollo del lenguaje hablado. Pero también hay niños que aunque tengan un habla adecuada, tienen una marcada dificultad en la habilidad para iniciar o mantener una conversación con otros. Tienen un uso estereotipado y repetitivo del lenguaje idiosincrático. Tienen una falta total de juego simbólico variado y espontáneo o de juego social imitativo, apropiado para el nivel de desarrollo. Tampoco lo poseen. Sus patrones de conducta, sus intereses y actividades restrictivas son repetitivas y estereotipadas. Entonces, es bastante común ver todos estos síntomas y signos, pero debemos de catalogarlos de acuerdo al DSM-5 para tener el mejor diagnóstico. ¿Cómo va a ser la historia natural del TEA en nuestros niños y niñas que lo tienen? Bueno, lo primero que tenemos que hacer es evaluar su perfil clínico por áreas. Por eso vuelvo y repito, esta es una evaluación por fases. No se puede hacer en una sola consulta. Ya el médico especialista con sus técnicos ya tienen un protocolos por los cuales tienen que ser evaluados los niños. No me voy a entretener mucho en esto porque ya esto es de una subespecialidad específica como es la neurología pediátrica. Pero lo menciono para que todos tengamos la idea de todo lo que hay que estudiar en los niños. Vean todos los ámbitos que se estudian. Sociabilidad, el juego, impulsos y afectos, el lenguaje, la comunicación, el patrón de habilidades cognitivas. Y algo que es muy importante es evaluar si los síntomas y signos los papás los identificaron antes de los 30 meses de edad, si está presente desde el nacimiento. O si fue después. Toda esa cronología es muy importante que el médico la conozca. Esto también está relacionado que el trastorno no tiene afectado el apego y la atención conjunta. Generalmente vemos que nuestros niños y niñas cuando nos vamos de la casa pues se pueden quedar llorando, no les gusta estar con determinada persona, siempre quiere estar con su mamá, con su papá, con sus hermanos, pero en el caso de los niños con TEA, ellos no tienen apego, la mayoría, pero eso es parte de la historia natural del TEA. Entonces, esto es bien importante que los papás y las mamás lo conozcan para que no se sientan mal, que vean que esto es parte del ser de cada niño con TEA. También en la historia natural del TEA vemos un retraso en el desarrollo del lenguaje. Algo muy característico en ellos es que no comprenden bromas ni ironías,
Y si ustedes se recuerdan, hay programas, hay varios programas en televisión que hay personajes que no comprenden bromas ni comentarios irónicos. También otra parte importante son las dificultades en el juego simbólico y en el cambio de rutina. La sociabilidad, a algunos de estos niños con TEA les irrita el contacto físico, no les gusta, pero se van otros niños al extremo de que sí les gusta y se cuelgan de las personas aunque no las conozcan. Prefieren más a los adultos que a niños de su misma edad. Su sociabilidad es indiscriminada y tienen ausencia de ansiedad de separación, que era lo que les mencionaba, que no les aflige si la mamá o el papá los deja en el colegio, ellos sencillamente dicen adiós y ya. Otra parte importante en la historia natural y cómo ellos se comportan es que son distantes y evaden las miradas. O, por el contrario, invade el espacio de otros, se acercan demasiado, los tocan a veces inapropiadamente, por cierto, los besan o también los huelen. En el área de afectividad, la ansiedad puede llegar a impedirles enfrentar experiencias inesperadas, la habilidad afectiva. Todo tiene que ser con la misma rutina de todos los días. Los ruidos les molestan mucho y por eso ellos tienen baja tolerancia a frustraciones y entonces desarrollan bastante gritos, pataletas o comportamientos autoagresivos. Un ruido que es bien frecuente, que no les gusta, es el ruido de la licuadora. O a veces tengo pacientes que se quejan mucho que en su colonia tienen vecinos que les gusta poner la música a todo volumen. Entonces ellos han logrado hacer como cuartos donde no se pase el sonido y han forrado las paredes del cuarto del niño con cartones de huevo, como para poder tener más tranquilidad a los niños, porque ellos sí no les gusta que se cambie la rutina. La rutina tiene que ser exactamente igual todos los días y no tiene que haber ruido. Entonces muchos de ellos tienen estas características. En la parte de la clínica, pues es muy interesante ver a todo el trastorno del espectro autista. Es variable. No hay un niño, sí tiene ciertas características comunes, pero como todo en medicina, no todos los pacientes son iguales. Y entre más leamos y más conozcamos sobre la historia natural del espectro autista, vamos a tener un mejor diagnóstico y por consiguiente un mejor tratamiento. Cuando estamos viendo la parte del TEA, nos llama la atención cómo es que en la historia de la medicina se ha venido desarrollando todos estos conceptos. Fue el psiquiatra suizo Eugene Bleuler que describe por primera vez el término autismo, que viene del griego auto y propio, uno mismo, ¿verdad? Porque como los primeros niños descritos con respecto al trastorno del espectro autista eran niños introspectivos, ¿verdad? Que no se comunicaban. Entonces, por eso es que se utilizó este origen de la palabra donde se describe propio de uno mismo, ¿verdad? Y el doctor Eugene Bleuler describe por primera vez un caso de autismo y lo hace en el Journal Americano de Insanidad, así se llama, en 1912. Y no es hasta 1943 que el doctor Leo Kanner, que muchos de ustedes ya lo deben haber escuchado, es quizás el médico más famoso con respecto al autismo del Hospital Johns Hopkins, y él hace por primera vez un estudio en 11 niños y él introduce la caracterización del autismo infantil temprano. Luego viene el doctor Hans Asperger, que por cierto el síndrome de Asperger, por eso se llama así, austríaco, utiliza coincidentemente el término psicopatía autista en niños que también exhibían características similares. Pero todo esto queda estancado
desde los años 40, los años 50, el año 60, 70, y no es hasta que la doctora Lorna Wynne viene y reconoce el concepto de autismo hasta 1981. Y ahí lo que sucede es que hay una barrera de lenguaje. Todos estos escritos y estudios que se comenzaron desde 1912 estaban escritos en alemán. Entonces, la barrera del idioma fue bastante importante y la doctora Lorna Wynne los traduce y empieza desde 1981, se puede decir, como la era médica en la historia de la medicina, donde el autismo ya comienza a ser más conocido y más estudiado. Tuvimos un pequeño inconveniente con la doctora Evelyn. Vamos a esperar un momento para que se nos vuelva a unir. Vamos a esperar. Bueno, aprovechamos y leemos un poquito mientras la doctora se nos reincorpora. Erika Amores, buenas tardes, saludos, buenas tardes Erika, gracias por acompañarnos. Nora Garcés, saludos cordiales. Igual nos acompaña Margarita Navarro Garzón, un fuerte abrazo. Lisbeth Largue de Santos nos dice, ha retratado a mi hijo, es el quinto y último hijo, hoy ya tiene 27 y lo diagnosticamos a los 3. Es un camino difícil, pero se puede con la ayuda de todos en la familia. Gracias a la doctora. Definitivamente, ¿verdad, Lisbeth? El apoyo de la familia pues es una base bastante fundamental en el desarrollo de nuestros niños. Vamos a esperar un momento. Que la doctora se nos incorpore. Ya se nos está incorporando. Las disculpas, pues ustedes saben que esto de la tecnología a veces y de las redes. Ya regresé. No sé qué pasó, pero se fue por un momento la señal del internet.
Sí, eso les comentaba que pues esto de las redes a veces se vuelve un poco complicado y nos ponemos en momentos un tanto difíciles, ¿verdad? Y la comprensión de quienes nos acompañan. Sí, mil disculpas, pero no sé qué pasó. Espero que no vuelva a suceder. Bueno, vean entonces en la historia de la medicina cómo esto se va estudiando y cómo nos viene a dar respuestas, pero definitivamente eh, definitivamente todo esto pues nos va dando mayor conocimiento, ¿verdad? Eh, Anteriormente, por una parte importante que les estaba mencionando con respecto a Kanner y Asperger, es que ellos posiblemente observaron la misma condición, pero con diferentes interpretaciones. O sencillamente eran niños que dentro del mismo espectro autista tenían diferentes casos. Los aspectos cognitivos es bien importante también, es otro aspecto que no debemos dejar de ver, es que antes se creía que el retraso psicomotor siempre estaba presente en individuos autistas, pero ahora ya vemos que mucha gente con coeficientes intelectuales bastante altos también padecen un trastorno del espectro autista. Y muy bien descrito, pues, en esta gráfica, cómo está el autismo atípico, el autismo de alto funcionamiento, el síndrome de Asperger, el autismo verbal, el autismo ecolalia, el autismo no verbal y el autismo clásico. Y hay diferentes manifestaciones en los cuales, por ejemplo, vemos a este bebé, a este niño, eh, con mucho problema para diferentes ruidos. Y ellos se desesperan cuando ese ruido es muy, que les molesta mucho en ese momento. Algo importante entonces en atención primaria es que ustedes conozcan cuáles pueden ser los signos de alarma en referencia a la edad. Porque como vuelvo a repetir, es muy importante la sospecha y la pesquisa precoz. Y eso va a permitir derivar oportunamente para un diagnóstico e intervención oportuna. Si en los primeros 6 meses de vida el bebé no muestra postura anticipatoria a levantarlo en brazos, él no se prepara cuando usted le pide los brazos y él no los levanta o no hace una muestra de que ya él espera que usted lo va a chinear, eso es parte de lo que tenemos que ir viendo. Si no balbucea, si tiene una ausencia de sonrisa social, el contacto visual ausente, si fija la vista ante estímulos luminosos, si se irrita mucho por ruidos o por cualquier otro estímulo, o si también tiene tensión palmar, pero no mira el objeto. Si más de 3 o 4 de estas síntomas y signos ustedes son observados, pues hay que estar ante la sospecha. Si de 6 a 12 meses el bebé tiene trastorno del sueño, tiene una indiferencia por los padres, no interviene en juegos de interacción social, no responde ni anticipa, no imita sonidos ni gestos, no se interesa por juguetes ofrecidos. Si solo pasa mirando sus manitas y pies porque está fascinado con ellos y solo eso pasa haciendo. Si huele y también chupa los objetos, porque no es común que el niño huela, ¿verdad? Sino que un solo se los mete. O también el trastorno del sueño está descrito en esta etapa de la vida. Con más de 3 o 4 de estas características, tienen que pensar que el bebé puede tener un trastorno del espectro autista. En el segundo año de vida, si inicia la marcha tardíamente, mucho después de los 2 años, si no se interesa por niños de su edad, si no señala con intención de enseñar o compartir, el no compartir atención ni interés con los demás, si no desarrolla juegos simbólicos, si es irritable, difícil de consolar, posturas raras y movimientos extraños de manos y pies, reacciones emocionales inapropiadas,
Y si también tiene trastorno del sueño, pues hay que ir pensando. En el tercer año, también hay características que nosotros tenemos que estar atentos que nuestros niños y niñas no lo tengan. Y si lo tienen, pues hay que consultar. Si hay un interés interpersonal muy limitado, el contacto visual es escaso, si mira fijo al vacío o de forma inusual, si no desarrolla el habla o es escaso o solo o da una ecolalia, si no le gustan los cambios, si se irrita con facilidad, rabietas y agresiones sin explicación, autoestimulación, la despesa manipulativa, si es hipo o tiene hiperactividad, o si también tiene trastornos del sueño, pues 3 o 4 más de estas hay que estar sospechando un TEA. Ahora, como les vuelvo a repetir, es imposible hacer una determinación exacta y generalizada. No tenemos una clasificación así, cuadrada, específica, acerca de las características cognitivas del fenotipo autista. Porque hay muchos niños superdotados que tienen características que se asemejan a las del autismo, tales como la introversión y la propensión, pero no necesariamente porque lo tengan son autistas, ¿verdad? Los niños con trastornos del espectro autista en promedio tienen una cantidad desproporcionada de familiares cercanos que son ingenieros o científicos, o sea que también la parte cognitiva, el que tenga esa, no siempre va a tener un retraso psicomotor. Vean, por ejemplo, personas famosas, Albert Einstein e Isaac Newton, inclusive Bill Gates, tienen posiblemente síndrome de Asperger. Y uno de los artistas favoritos de muchos, que por cierto acaba de ganar un Oscar, ¿verdad? Por la película El Padre, Anthony Hopkins, de diagnóstico reciente, ya a la edad de él, hace poco, unos años, es que él ha sido diagnosticado con un TEA. Entonces, no es la falta de inteligencia lo que nos va a venir a determinar el diagnóstico. Por eso tenemos que estar bien seguros de lo que estamos hablando y la única manera de hacerlo es leyendo mucho, estudiando, como para poder dar un diagnóstico correcto. Las observaciones de esta naturaleza cognitiva ha llevado a la escritora autista, que también es una famosa escritora, la señora Grandin, a especular que ser genio en sí, dice ella, puede ser una anormalidad. Algunos proponen que el fenotipo autista es independiente de la inteligencia, porque se ve que las personas con TEA tienen diferentes niveles de inteligencia. No quiere decir, lo vuelvo a repetir, que la inteligencia por debajo de lo normal es lo que generalmente pensamos que van a tener el diagnóstico, pero no, también hay que pensar que la alta inteligencia puede corresponder al TEA. En tantas partes de los diferentes estudios que encuentran con respecto al TEA, hay las pruebas de inteligencia, han trabajado bastante en el tema y han encontrado que en diferentes estudios que han hecho comparaciones cognitivas entre individuos autistas y no autistas, encontraron que su rendimiento relativo en las pruebas son inversos. En el estudio universal de la Universidad Estatal de Ohio, encontraron que los autistas tienen mejor rendimiento en pruebas de memoria falsa. También se han hecho pruebas a hermanos y padres de niños autistas y proponen que el autismo puede incluir un estilo cognitivo, una coherencia central débil que confiere ventajas en el procesamiento de información. O sea que también las habilidades que estos niños tienen, puede ser que la mayoría de niños típicos o regulares no lo tengan. Los neuropsicólogos clínicos en el tratamiento están estudiando mucho las terapias cognitivas, las evaluaciones e investigaciones sobre la implicación del lóbulo frontal en el autismo, y eso lo plantean para posibilidad terapéutica. El otro tratamiento que se habla con respecto al TEA es el tratamiento neuropsicológico para mayor efectividad. Siempre hablando con respecto a la inteligencia, al cociente intelectual, se dice que los niños ya con diagnóstico de TEA,
que tienen más de 70, 80 de IQ tienen un alto funcionamiento. Pero si tienen un IQ menor de 70, entonces tienen un bajo funcionamiento. Se han visto inconvenientes con respecto a las pruebas de cociente intelectual para estos niños, porque estas pruebas han sido elaboradas para niños y niñas, para personas regulares, para personas típicas. Entonces, es bien difícil que estas pruebas puedan ser aplicadas a niños con TEA y nos pueden dar falsos positivos o falsos negativos. Cuando hablamos de bajo funcionamiento, se refiere a la carencia del habla, de la incapacidad para cuidarse de sí mismo, de la falta de interacción social. Esto no siempre coincide con el criterio intelectual. Eso es bien importante que lo recordemos. Existen personas autistas que carecen de habla, aunque pueden comunicarse por escrito y tienen coeficiente intelectual alto. O coeficiente intelectual bajo, que pueden poseer la capacidad de hablar. Como les menciono, pues esto es un espectro, ¿verdad? De todas las situaciones, habilidades que los niños pueden tener. Otras características son los déficits sensoriales o hipersensitividades sensorial. Es lo que les mencionaba, la molestia de un ruido. Lo más frecuente que los papás mencionan es la licuadora. En muchos casos la molestia puede ser extrema hasta el punto de llevar a comportamientos violentos. Por otro lado, un niño con trastorno del espectro autista puede tener una gran tolerancia al dolor. Algunos aseguran que no se percatan del hambre. Pueden pasar días enteros sin comer y no tienen esa sensación. En algunos casos el comportamiento puede ser autodañino, por eso los niños siempre se recomienda, como todo niño, que tiene que estar vigilado y controlado. Otros desórdenes, como el síndrome de Tourette, que tienen impedimentos en el aprendizaje, y el trastorno de déficit de atención, a menudo concurren con el autismo, que no es el causante, ¿verdad? Pero sí puede ser concomitante al trastorno del espectro autista. Y se han encontrado que entre el 20 al 30% de las personas con autismo también tienen ataques epilépticos durante la adolescencia. Y algunos autistas que logran tener una comunicación buena, consideran, y ellos mismos dan la opinión, que el autismo les da ciertas ventajas. Por ejemplo, hay un premio Nobel de Economía, Vernon Smith, quien dice que el autismo es una ventaja selectiva, ya que le proporciona la habilidad para hiperconcentrarse. Una habilidad también apuntada por personas con la hiperactividad. También se cree que las personas con trastornos del espectro autista no tienen sentimientos. En realidad no es así. Y no hay una base real biológica ni científica que nos digan esto. En realidad son bien sensibles. Lo que ellos tienen es la dificultad para expresar, pero sí tienen sentimientos, que se interpreta como una falta de los mismos. En el TEA se pueden referir a sus características obsesivas como perseverancias, y en algunos casos las consideran ventajosas. Cuando se habla de etiología, pues sí, se ha hablado mucho que la parte genética, hormonal y ciertos neurotransmisores están relacionados, ¿verdad? Y que también se ha visto que algunos genes, las mismas hormonas y los mismos neurotransmisores que están involucrados en el autismo también están relacionados con la epilepsia. Estos son nombres de genes, el SNC1A, que también es causante del síndrome de Dravet, el PCDH19, que provoca otro síndrome, también llamado Huber-Hellman, de lesiones de pérdida del gen PCDH10, también están relacionadas directamente con trastornos del espectro autista. Estos estudios pues están siendo realizados prácticamente desde 1998. En el 2001 se encontró un gen relacionado, el SNC1A, el mismo el síndrome de Dravet. En el 2009 la relación con el PCDH19,
En el 2011 se han encontrado otra serie de mutaciones genéticas. Por ejemplo, el SYN1 está relacionado a una familia canadiense que tiene bastantes personas con trastornos del espectro autista. Y así sucesivamente se pueden mencionar determinados genes. Recordamos que esta es una pequeña muestra, porque si se recuerdan ustedes de la clase anterior, en nuestros 46 cromosomas, según el proyecto de genoma humano, tenemos un aproximado de 30,000 genes, ¿verdad? Y muchos de ellos son los que están involucrados en el neurodesarrollo. Y precisamente dentro de esos genes del neurodesarrollo es que han sido encontrados algunos genes relacionados al TEA. Una hormona que se puede decir que está bastante avanzado el estudio es la hormona de la oxitocina, que podría jugar un papel relevante en la aparición del autismo. Parece estar involucrada en el reconocimiento y establecimiento de relaciones sociales y podría estar involucrada en la formación de relaciones de confianza y generosidad. Y pues ya se ha hablado desde hace mucho tiempo que la oxitocina es la hormona del amor, ¿verdad? Entonces probablemente ahí es donde va la relación con el TEA. Otros estudios sugieren diferencias en la producción de serotonina y otros neurotransmisores en el cerebro, pero como muy bien dice la teoría, sugieren, no hay nada escrito totalmente. Eso con respecto a los genes, hormonas y neurotransmisores, que posteriormente vamos a hablar un poquito más de genética, pero al ver las causas estructurales, hay estudios que se ha hecho autopsias de personas con TEA y encontraron diferencias en algunas regiones de su cerebro, incluyendo cerebelo, la amígdala, el hipocampo, el septo y los cuerpos mamilares. Al parecer, la amígdala y el hipocampo parece estar densamente poblados de neuronas. Esto también se puede ver con resonancias magnéticas activas, donde se les da muestra o se les pone música en el momento que se está haciendo la resonancia y se ve la actividad de estas áreas y se ve la gran cantidad de neuronas en estos lugares, las cuales son más pequeñas de lo normal y tienen fibras nerviosas subdesarrolladas. Y por eso es que se cree que el estar tan pequeñitas es que interfieren con las señales nerviosas. Otro tema importantísimo en el caso del TEA es que se ha descrito el subdesarrollo de las neuronas en espejo. Las neuronas en espejo son las que yo ocupo, por ejemplo, cuando alguien bosteza y yo lo veo, por eso me dan ganas de bostezar, porque las neuronas del espejo se activan y también yo bostezo. Y estas neuronas del espejo también me dan ciertas habilidades. Y algo importantísimo que no se nos debe de olvidar es que el desarrollo de las neuronas en espejo se da de una manera normal cuando los niños y niñas tienen su lactancia materna adecuada, porque definitivamente la lactancia materna es una ventaja para todos, no solo para los bebés, sino que también para las mujeres, porque previene el cáncer de seno. Una mujer que ha dado lactancia tiene menos riesgo de cáncer de seno. Y los niños desarrollan mejor, entre todas las ventajas que la lactancia tiene para cada niño y niña, que tiene menos riesgo de infecciones respiratorias, tiene menor riesgo de infecciones intestinales, también le da mejor desarrollo de las neuronas en espejo. Otro hallazgo que han encontrado en las autopsias es que las personas que tienen TEA, su cerebro es más grande y pesado que el cerebro promedio. Sugieren que el autismo resulta de un desarrollo atípico del cerebro durante el desarrollo fetal, precisamente en el Berbis número 7. Esto es con respecto a causas estructurales. Ahora, habría que ver por qué es que sucede que esa parte del cerebro crezca más. Estos estudios no se han duplicado y tampoco dan una explicación para todos los casos, sino que solo se ha visto en ciertos casos.
Los factores ambientales también es otra etiología muy importante. El diagnóstico de TEA, se sabe pues que su etiología en la mayoría de los casos es desconocida, pero sí se ha visto que hay factores ambientales que nos pueden producir TEA. Por ejemplo, la contaminación por fábricas, la intoxicación por metales pesados como el mercurio. Sí, los niños y niñas que pueden tener una intoxicación pequeños presentan síntomas muy similares a los del autismo. Y un tema muy importante, porque eso fue tema internacional con un famoso presidente de Estados Unidos que su hijo tiene autismo y él decía que se lo había producido las vacunas. Y todo esto empezó en Inglaterra en 1998 con el doctor Andrew Wakefield. Él era cirujano británico en Inglaterra. Él planteó la existencia de un vínculo entre la vacuna del sarampión, paperas y rubiola con el autismo. Y lastimosamente mucha gente creyó en esa mentira, porque es una mentira. Otros investigadores, después de que él publicó este estudio, confirmaron que no había tal relación. Y precisamente esto, en el 98, es donde ha surgido el tema de los antivacunas, que por cierto también hoy con la vacuna del SARS-CoV-2 también nos ha venido a dar problemas, ¿verdad? Pero gracias a Dios, en el 2004, hay un periodista del Sunday Times, Brian Deer, él descubrió que este doctor Wakefield había hecho esto porque la competencia de las vacunas contra otro comercio quería que esta fábrica de estas vacunas quebrara. Entonces inventaron eso. Ellos le pagaron al doctor para que sacara ese estudio falso, a tal grado que el Consejo Médico General Británico, que viene siendo como el Consejo Superior de Salud Pública de aquí de El Salvador, que controla a todo el personal de salud, realiza la investigación, comprueban que lo que decía este periodista era cierto, y en el 2010 le quitan la licencia a este doctor para que jamás volviera a ejercer la medicina en Inglaterra. Vean entonces que todo este movimiento de antivacunas nació por una mentira y él planteaba que estas vacunas eran los que podían producir autismo. Por eso hay mucho a partir de ese entonces, mucha gente a nivel mundial, principalmente en Europa, han dejado de poner las vacunas por esta falsa información. Y hay países y regiones en Europa que han habido brotes de sarampión, brotes de papera y brotes de rubiola que han dañado a muchos niños porque las mamás al salir embarazadas no tenían las defensas, les dio la enfermedad estando embarazadas y el niño nació con anomalías congénitas incompatibles con la vida. Vean qué importante el no tener conocimiento adecuado y el creer en estudios ficticios como el de este señor, que lastimosamente vino a dañar muchas cosas. Pero sí es importante que nos quede claro que no hay ninguna relación entre vacunas y autismo. Lo que sí la ciencia nos demuestra que hay bases neurobiológicas. Las causas en general se desconocen para la generalidad de los casos, ¿verdad? Pero sí se conoce que hay algún factor ambiental que interactúa con una susceptibilidad genética que podamos tener y entonces se desarrolla el TEA. La evidencia científica sugiere que es un desorden heredable. Los desórdenes neurológicos con mayor influencia genética que existen, y ya vamos a ver todos los estudios que hablan de ello. Esta parte del TEA es tan heredable como la personalidad o el cociente intelectual. Que por cierto, el IQ o el cociente intelectual está en los genes maternos, ¿verdad? Eso hay que acordarse. Los gemelos idénticos han encontrado que si uno de ellos es autista,
la probabilidad de que el otro también lo sea es de un 60%. Entonces, si un gemelo idéntico viene del mismo espermatozoide, del mismo óvulo que su otro hermano. Entonces se ha descubierto esta gran relevancia. Si uno de ellos es autista, probablemente el otro hasta un 60%. Y hay estudios que hablan de un 92 hasta un 95% en gemelos idénticos. Pero si hablamos de mellizos, en los gemelos no idénticos, ese autismo solo se da del 2 al 4%. Entonces vean qué gran relevancia tienen los genes con respecto a la herencia del autismo. No se han encontrado diferencias genéticas, aunque resultan en una neurología típica y un comportamiento considerado anormal, sea el origen patológico de una manera contundente. Sí están relacionados ciertos genes en ciertos casos de TEA, pero no hay hoy por hoy una situación en la cual se diga tal gen produce tal cosa. No, solo se ha visto la relación, nada más. Cuando ya esto esté estudiado, pues espero yo que la comunidad científica lo dé a conocer para poder darlo a enseñar, ¿verdad? Vean la importancia que tiene la genética. La genética no solo habla en base a lo que me cuentan. La genética es ciencia pura. No como este doctor que se inventa una cosa porque le pagaron, ¿verdad? Sino que es ciencia. Para detectar los genes que contribuyen a los problemas severos de comportamiento en el trastorno del espectro autista, se hacen dos tipos de estudios. Uno es el estudio de población y el otro son estudios de familia. En el primero, son casos individuales de pacientes que son seleccionados de la población general de una manera al azar y el genoma de esta persona es investigado con intervalos de espacios estrechos para estar seguros que sí hay relación y se obtiene el locus genético que podría estar asociado a la enfermedad que se está estudiando, en este caso el TEA. El genoma debe ser investigado a intervalos estrechos de tal manera que el DNA que comparten en las áreas alrededor del gen es realmente pequeño y sí se considere que tiene relación con respecto a la enfermedad que se está estudiando. Esto ustedes lo pueden investigar o lo pueden leer pues con mayor tiempo. Esto lo publicó la revista de la Asociación Española de Neuropsiquiatría y el estudio lo hizo la doctora Alison McInnes, que es profesora adjunta de genética humana de la Facultad de Medicina del Hospital Mount Sinai, ¿verdad? O sea, son gente seria que está haciendo estudios genéticos en laboratorios certificados para hacer este tipo de estudios. No es un laboratorio sencillo, no, son laboratorios certificados en los cuales sí tienen ellos toda la tecnología para poder decir si ese gen está o no está relacionado con determinada patología. Y luego están los estudios familiares. En los casos seleccionados se explora la posibilidad de que otros miembros también sufran del mismo trastorno. Entonces ahí lo que se hace es que en la población, el estudio primero solo identifico pacientes XYZ en la población y los meto al estudio. En los estudios familiares identifico una persona con TEA y le hago el estudio a su familia, ¿verdad? Eso es la diferencia. Entonces, en los estudios familiares se explora la posibilidad de que otros miembros también sufran del mismo trastorno. Las mayores investigaciones sobre el autismo han sido en estos estudios, los cuales han investigado específicamente a parejas de hermanos en familias donde por lo menos 2 de estos hermanos tienen autismo. Los resultados genéticos en dichos estudios son analizados utilizando los análisis de ligamiento que determinan un puntaje de lodo. Y ya hay tablas específicas que nos dicen a tal cantidad, pues entonces sí, este gen está relacionado o no está relacionado.
También en la causa del autismo, pues se habla mucho de factores obstétricos, de estrés, de ácido fólico, de la crianza, de los niños que antes pues utilizaba mucho el encierro institucional en los orfanatos, las investigaciones del apego, etcétera. Todo esto está en estudio, todo esto son teorías que se han planteado y que pues no dicen si sí ni no. Eso se mantiene en estudio. Los análisis entonces con estos hermanos se utilizan marcadores utilizando una separación bien pequeñita para sí tener la confianza de que ese gen está relacionado a lo que estamos estudiando. Todos los estudios utilizaron el ADIR como instrumento diagnóstico y esto es algo bien importante porque estos estudios tienen que ser bajo protocolos de investigación estrictos. Deben de ser comparables. No pueden estar utilizando una técnica en un paciente y otra técnica en otro paciente, ¿verdad? Sino que tiene que ser la misma técnica para todos, para que los resultados sean confiables. La determinación fenotípica de los pacientes autistas, entonces, al hacerlo por esta técnica, se han encontrado ligamiento del autismo a varios loci, ubicados en cromosomas 2 y 7. También hay otros estudios y vean desde cuándo es que se comenzó, como les mencionó, en 1998 con respecto al mapeo genético. El consorcio del estudio genético del autismo publica los primeros datos asociando determinadas regiones cromosómicas a la enfermedad desde este año. Dentro de los estudios más destacados está el grupo de 56 parejas de hermanos del Reino Unido con ligamientos de marcadores en el cromosoma 7, el brazo largo del cromosoma 7, con un valor multipuntaje máximo de 355. Esto es lo que se considera que sí tiene relación. Se investigaron otros genes, otros autores, en los cuales siempre vieron la relevancia del brazo largo del cromosoma 7. Y así sucesivamente podemos encontrar diferentes estudios. Está este otro estudio de colaboración sobre genética de autismo es un estudio colaborativo del linaje de autismo. Aquí son 75 parejas de hermanos. Se encontraron asociaciones de la enfermedad a 3 marcadores, 2 en el cromosoma 13 y 1 en el cromosoma 7. Y así sucesivamente podemos ver los resultados de todos estos estudios. Esta presentación se las enviaré a las organizadoras de la charla y pues ustedes pueden solicitarla y espero que se los envíen. Y vean la gran cantidad, miren este otro estudio, 147 parejas de hermanos repartidos en 2 grupos, uno en los que ambos hermanos estaban afectados y todavía hicieron un estudio de control en los que uno era autista y el otro no. Estos autores concluyeron que en el autismo puede haber implicado unos 10 loci, o sea, 10 locos. Entre estos está el cromosoma 1, el cromosoma 18, cromosoma 7 y cromosoma 13. Pero todas estas investigaciones no han terminado. Todavía el genoma humano está en estudio. Esos 30,000 genes todavía no están dilucidados completamente. Y el mapeo físico ya finalizó y ya se sabe cuántos genes hay en cada cromosoma, pero este mapeo genético, o sea, lo que cada gen puede producir, si está alterado, eso todavía no ha finalizado. Por eso se mantiene estos conocimientos en espera de que nos ya den conclusiones cuando haya finalizado todo el mapeo génico. Pero sí, vean, miren, 110 familias, acá 52 familias, y siempre mencionan los mismos cromosomas. Los regiones con genes candidatos, estos todavía son los que van a ser estudiados. El brazo largo de cromosoma 15 y brazo largo de cromosoma 13.
porque en este locus es que está el transportador de la serotonina. Vean cómo el neurotransmisor está relacionado a la parte genética, ¿verdad? Y algunas alteraciones cromosómicas identificadas mediante técnicas citogenéticas también están asociados con síndromes heredados. Por ejemplo, algunos pacientes autistas presentan alteraciones cromosómicas en esta región, otras en edicéntricas, etc. Entonces, todas estas estudios, esperemos que cuando ya estén completados, pues ya nos den un resultado completo. Es muy posible entonces que en un futuro cercano se descubran todos los genes implicados en la etiología del autismo. Puede ser que algunas mutaciones residan en secuencias no codificantes y que ocurran varias mutaciones con baja frecuencia en diferentes locus y que contribuyan en varias combinaciones al fenotipo. En tal caso, se va a tardar bastante tiempo en determinar y comprobar la naturaleza de las mismas. Algunas mutaciones que han encontrado se han visto en secuencias no codificantes o que tienen múltiples mutaciones de baja frecuencia. El estudio de muestras de gran tamaño y de poblaciones aisladas junto con un enfoque que se basa en la comparación de genomas para detectar estos hallazgos son los que se asocian a la enfermedad. Entonces, todavía falta. Y si alguien quiere leer el artículo completo, es esta revista la que tiene todo este artículo que les acabo de mencionar. Bueno, ya para finalizar, aparte de lo que hemos mencionado en las causas del autismo típico y no típico, en todo el trastorno del espectro autista, también hay enfermedades per se que causan comportamiento autista y pueden diagnosticarse erróneamente como un autismo puro y en realidad no lo son. Por ejemplo, el síndrome del X frágil, la de lesión 22q13, el síndrome de Rett, la esclerosis tuberosa, la fenilcetonuria no tratada, la rubiola congénita, el síndrome de Prader-Willi, el trastorno desintegrativo de la infancia, la esquizofrenia. También pueden ser enfermedades que estas personas pueden tener comportamiento de trastorno del espectro autista, pero hay que saberlas diferenciar. Y esta es la parte que les quería como reforzar con respecto a las neuronas en espejo. Fue a finales del 90 que el laboratorio de la Universidad de California en San Diego es la que estableció la posible conexión entre autismo y neuronas, porque se sabe que las neuronas en espejo son las que nos dan la facultad de la empatía y la percepción de las intenciones ajenas. Sustenta una hipótesis de que algunos síntomas del autismo obedezcan a una disfunción del sistema neuronal especular, donde se encuentran las neuronas del espejo. Estas realizan las mismas funciones que parecen desarboladas en el autismo. Si el sistema especular interviene en la interpretación de intenciones complejas, una rotura de estos circuitos nos va a explicar el déficit del por qué es que los niños con trastorno del espectro autista carecen de facultades sociales. Los demás signos distintivos de la enfermedad, como la ausencia de la empatía, el lenguaje, la imitación deficiente, entre otros, coinciden con los que cabría esperar en caso de disfunción de las neuronas en el espejo. Esto es bien importante porque vuelvo a mencionar la importancia de la lactancia materna en nuestros niños y niñas para que este desarrollo de las neuronas se dé de una manera adecuada. Hay otras teorías que hablan mucho de lo que causa el trastorno del autismo, ¿verdad? Una está la carencia de teoría de mente. Esto lo explicó el doctor Simón Barón Cohen. Él dice que las personas con TEA, y entre comillas lo dice, son mentalmente ciegas porque carecen de una teoría de mente. No pueden descifrar el estado mental de otros. Él mide esto con una prueba que es la prueba de Salian. En el 80% de sus muestras de niños con autismo contestaron incorrectamente, por eso es que él pues comprobó su teoría.
La respuesta del niño con autismo se produce porque solo se basa en lo que ha visto y no puede imaginar lo que el otro está pensando. Esa es la base de esta prueba. Explica la tríada de alteraciones sociales de comunicación y de imaginación, pero no explica por qué en un 20% de niños con autismo supera la tarea, ni tampoco puede explicar otros aspectos como son el repertorio restringido de intereses, el deseo obsesivo de invarianza que le da esta prueba. Entonces, se las traigo para que ustedes vean que hay diferentes maneras y diferentes teorías con respecto a la etiología del trastorno del espectro autista. Otra teoría es la falta de coherencia central. Otra, una falta de construcción social. También el psicoanálisis ha estado relacionado para el tratamiento del autismo, porque antes pues se hablaba de un autismo puro, ¿verdad? Entonces se pensaba que esto podía ayudar a los niños. Ya el psicoanálisis integra los datos de la neurofisiología y de la genética. Esto se empezó con Frances Dustin en 1970. Y para terminar, con respecto al tratamiento, pues vuelvo e insisto, no existe por ahora un tratamiento que cure el autismo. Lo que se debe de hacer, y lo vuelvo a decir, es a clasificarlo de acuerdo al DSM-5. Y así como ha sido clasificado, entonces así va a ser tratado. De acuerdo a las deficiencias que se encuentren en lenguaje, en comunicación, en cognición, en control de ciertos actos, entonces ahí es donde se debe de orientar el tratamiento. No hay una receta mágica para el tratamiento de nuestros niños y niñas. Tenemos que clasificarlos muy bien para que entonces en base a la clasificación darles el tratamiento. Y los mejores médicos para hacer esta clasificación son los neurólogos pediatras y los psiquiatras, porque ellos son los que tienen experticia para poderlo hacer de la mejor manera. La educación, como en todos los aspectos de la vida de cualquier humano, es el vehículo mejor preparado para ese tratamiento. Se deben de crear, ¿y por qué? Pero la educación no solo orientada a los niños y niñas con TEA. Esa educación tiene que ir orientada a nosotros como profesionales de la salud, a los papás, a los familiares, a los vecinos, a todas las personas que en algún momento van a tener contacto con un niño con TEA. Porque cuando no estamos preparados y cuando no sabemos hablar de un tema, nos inventamos cualquier cosa. Maltratamos, no los incluimos y hacemos sentir mal a los papás. Al niño no, porque el niño ni cuenta se da que la persona ha tenido esa acción, pero sí a la familia. Y al no incluir a nuestros niños y niñas, independientemente de la condición que ellos tengan, pues no estamos haciendo algo bueno, sino que estamos excluyendo a las personas, o sea, las estamos etiquetando y como eres así, entonces no vas a estar aquí. No, entonces todo el mundo va a tener el derecho de etiquetarme a mí también si yo estoy haciendo esa etiqueta, ¿verdad? Entonces tenemos que tener esa inclusión para todos, para que nos incluyamos todos. Entonces, ¿cómo vamos a hacer esa educación? Sí, con nuestros niños y niñas, sí con los papás, sí con la familia y sí con la sociedad general. Pero el grupo que mayor énfasis debemos tener es con nuestros maestros y maestras en las escuelas regulares, para que ellos estén capacitados para tratar a un niño con TEA. Porque no vamos a estar excluyendo a los niños y los vamos a poner en centros especiales para niños con autismo o niños con síndrome de Down.
o niños con trisomía 18, trisomía 13, no. Todos los niños tienen que ser tratados en el mismo lugar, educados en el mismo lugar. Pero para esto es necesario que las maestras y maestros tengan la capacidad de atender a nuestros niños y niñas. Y la única manera es educándose. No hay otra manera. Entonces, en otros países hay programas educativos adaptados a las necesidades individuales de cada persona con autismo. Acá no, acá sacamos un programa educativo para todos, como que si todos tuviéramos las mismas habilidades y competencias, y no es así. Entonces, esto sí es un reto nacional que debemos de tener en mente, no perder la perspectiva de que para que todos los niños y niñas, independientemente de su condición o habilidad, puedan ser incluidos en todas las escuelas. Y eso ya lo hicieron en otros países, no veo por qué no puede ser hecho en El Salvador. En el año 2000, en España, se editó un libro muy interesante que se llama Descripción del autismo. Ellos identifican que la edad adulta es el periodo más largo de la vida y que para esa edad, para ese periodo, no estamos preparados para atender a nuestras personas con TEA. Entonces, hacen un plan de tratamiento que considera el acceso a una variedad de recursos que va desde la atención residencial, porque todos tienen que ser incluidos en todos lugares, y los hogares de grupo, hasta un apoyo personalizado en la comunidad, alternativas ocupacionales, centros estructurados de día, empleo especial con apoyo, hasta la plena integración laboral. Y ha sido un éxito. Ellos han logrado, las personas con TEA, ser independientes. Y eso es lo que se debe de aspirar, ¿verdad? Hay un instituto de salud, Carlos III, que pertenece al Ministerio de Salud español, que 6 años después publica en el 2006 una guía de buena práctica para el tratamiento de los trastornos del espectro autista, y esto revisa la evidencia científica de los diferentes abordajes terapéuticos y farmacológicos. Definitivamente, como personal de salud, debemos consensuar las propuestas que van a permitir valorar, evaluar y medir el impacto de los apoyos proporcionados para las organizaciones, para la familia, para la sociedad, para los maestros. ¿Y qué vamos a lograr con eso? Pues aumentar la calidad de vida en las personas que tienen el TEA. Dentro del mismo tratamiento, para ofrecerlo, una vez está bien clasificado, entonces se hacen las diferentes evaluaciones, que también lo tienen que hacer las personas expertas en eso. Eso no lo vamos a hacer en una comunal, en una unidad de salud. De eso ya no nos corresponde. En la atención primaria lo que nos corresponde es estar ante la sospecha. Y si yo tengo la sospecha, hacer la referencia que debe de hacerse. Y ya vienen los expertos en evaluación. Hay screening específicos, que por cierto el doctor Baron Cohen es el que lo desarrolla desde el 92, y esta está para aplicarse desde los 18 meses de edad. Son instrumentos en los cuales se puede hacer el diagnóstico. Y este es útil para la detección precoz de síntomas de autismo, ítem para padres, otro de observación, y no dura más de 5 minutos. La evaluación A22 y la evaluación psicométrica, donde se hace la escala de observación para el diagnóstico del autismo, y la evaluación psicométrica, donde se hace el test de Wechsler, que es la más utilizada. Consiste en un test para medir la inteligencia o determinar el CI, con todas las variantes que pueden haber en el test. Por supuesto, la evaluación médica es crucial en nuestros niños. Se debe de hacer una historia clínica completa, descartar patologías asociadas y clasificarlos, si es un TEA o es un comportamiento autista dentro de otra enfermedad básica. Evaluación audiológica, esto es bien interesante. Tuve un caso
en el hospital en el cual todo el mundo creía que el niño era con trastorno del espectro autista, y cuando le mandamos a hacer los potenciales evocados auditivos, resultó que el niño tenía una sordera severa. Por eso no escuchaba, no atendí. Entonces los papás decían que el niño era autista, porque los papás fueron los que sospecharon. Pero no, ya el niño fue tratado, y ya hoy pues con lenguaje de señas y lo demás, el niño ya tiene 12 años y funciona perfectamente. Los estudios específicos según el caso, de qué sospecha de enfermedad básica tengamos, el estudio de diagnóstico diferencial también, de ahí vamos a entrar con otro tipo de tecnología como las resonancias, etc. También se habla de dietas especiales. Empíricamente se ha descubierto que un régimen sin gluten, y claro, son dietas caras, ¿verdad?, o caseína pueden mejorar significativamente la calidad de vida de algunos pacientes, pero para la mayoría de nuestra población son productos inaccesibles y caros. Algunos estudios sugieren que podría ser muy eficaz en algunos casos, no en todos. Y este enfoque es seguido en los países anglosajones, pues sí, pero allá es otro tipo de economía y dan todo este apoyo para los papás. ¿Qué pronóstico le espera a nuestros niños con TEA? Impredecible. No es comúnmente perceptible. Otros desarrollan habilidades funcionales después de un tratamiento intenso. Aún con una buena clasificación y un buen tratamiento, no sabemos qué va a pasar. Los resultados pueden ser variables. Acá en nuestro país van a ser cuidados de por vida. Eso no lo podemos mover. Y otros nunca van a desarrollar un lenguaje oral. La terapia parece no tener efecto en algunos casos. Algunos parecen mejorar, otros no. La ansiedad y la depresión también está visto en los niños. La respuesta al estrés es más pronunciada también. Las diferencias cerebrales, pues como cada persona las tenemos. Su comportamiento externo sea parecido al de las personas no autistas, pero la persona autista seguirá siendo neurológicamente diferente. Y es muy interesante, pues, lo importante que debemos de tener en mente, que debemos de buscar que todos nuestros niños y niñas se integren a las escuelas regulares, y como ya les mencioné, la parte fundamental es que los maestras y maestros tengan una educación adecuada para lograrlo. Y algo muy interesante al leer del tema es que ya hay organizaciones internacionales de los mismos pacientes con TEA que están haciendo comunidades en línea y están dando a conocer lo que ellos piensan que se deben de cumplir sus derechos. Y eso es bien interesante. Ellos buscan los esfuerzos que deben de tener con respecto a curar, a institucionalizar o tomar medicamentos a personas autistas en contra de su voluntad, porque hay mucha medicación que no debería de darse. Prevenir la eliminación del genotipo autista por medio de abortos, porque cuando en otros países se logre ya la parte genética y ya se pueda diagnosticar prenatalmente que ese niño viene con un TEA, ellos están previendo que no vaya a aprobarse el aborto en estos casos. Demandar la tolerancia para la neurología típica del autismo, educar al público, protestar ante la actitud común en el sentido que las personas autistas son inferiores cuando en realidad son igual a cualquier otro. Protestar la actitud de que ser autista es malo, que no solo se enfaticen los aspectos negativos, sino que también los positivos. Y los miembros de ese movimiento se han comparado a la lucha, por ejemplo, de la homosexualidad, donde en 1973 se logró la remoción de este término porque se consideraba la homosexualidad en ese momento como una enfermedad mental, y ahora ya sabemos que no es así, ¿verdad? Así es que, bueno, esto era lo que les traía. Creo que me extendí bastante, pero en realidad es un tema bastante interesante, que en una sola charla es bien difícil tratarlo, pero sí
me interesa mucho que quede en la mente de todos que estamos hablando de niños cuando no tienen ningún problema neurotípicos y no decirle anormal o normal, ¿verdad? Sino que un niño que no tiene TEA, pues es neurotípico. Dentro del desarrollo del espectro autista hay una neurodiversidad y también hay una neurodivergencia. Entonces, esos son tres conceptos que debemos de incluir en nuestro vocabulario, en nuestro lenguaje, como para poder hablar de todos estos casos con TEA. Así es que muchas gracias por su atención y esperamos que no sea la última vez que nos veamos de nuevo. Hasta luego. Gracias, doctora. Sin duda un tema que nos aporta, pero muchísimo conocimiento. Se nos incorporó la licenciada Arely. No se nos había incorporado antes porque tenía pacientitos. Licenciada Arely, bienvenida. Tiene el micrófono desactivado, licenciada. Sí, gracias. Yo encantada de escuchar a la doctora y de cada vez aprender más. Tocó de forma integral, creo yo, abordó de forma integral el tema y qué interesante ver toda lo que ella mostraba en relación así, cómo lo plantea el DSM-5, cómo ya desapareció esa gran clasificación que había antes y ahora nos queda ya, según el DSM-5, a 3 niveles. Pero no es el nivel de gravedad, sino ella nos lo explicaba muy bien, es el grado de ayuda que necesita. Y explicó también el abordaje de los profesionales, quizás ahí también psicólogos clínicos con formación en TEA pueden hacer, estar dentro de los profesionales también que aporten a un perfil de una persona con TEA. Gracias, doctora, y yo creo que escucharla siempre para nosotros llega a quizás a activar nuestras neuronas y hace conexiones y nos aportó ideas muy geniales en cuanto a que debe existir en El Salvador un lineamiento para la atención. Es más, nosotros hablábamos con la licenciada Esterlina de que se debe aprobar la ley de atención integral para las personas con TEA. Tal vez, y dentro de eso, porque se ha visto por años y por años se ha confundido quizás con otras, como usted bien lo mencionó, con otras Patologías. Con otras patologías. Entonces, vemos también, y eso que mencionó últimamente, de la hipoacusia. Por eso es que la persona con TEA debe tener un perfil completo de evaluaciones para no caer en esas situaciones o irnos así como a ojo de buen cubero, yo le veo tal cosa. No es así. Es todo un proceso y es todo un abordaje que se realiza con las personas con TEA. No es a lo que yo simplemente o le veo superficialmente. Creo que quizás ahí, y las teorías que usted mencionó también son un poco, en cuanto a la genética, son un poco, de cierta forma reservadas en decir que es la genética, es la herencia, y quedan como a determinación estudios. Incluso un ponente de España, no recuerdo en este nombre, decía que sí, es el componente genético y ambiental, pero que esto no lo decía como una verdad absoluta, porque también falta mucho. Sí, entonces, y sí lo decía, que esto va en aumento. Ahora es 1 de cada 58 niños, y así lo lo venimos descubriendo. Incluso hemos visto, y según lo que nosotros a diario conocemos, también la prevalencia ya no va siendo tanto solo de los niños, sino que vemos también el autismo en las niñas, y que antes no se conocía como eso, pero como usted lo dijo, los profesionales competentes se han dado la tarea de concientizar,
ya los indicadores están como las pruebas de Gold Standard, lo que usted mencionaba, el screening, todo lo que se tiene que hacer para realizar completamente esa intervención. Gracias, doctora, y para nosotros siempre es un gusto tenerle y aprender de usted, y vamos a compartir la información que usted también nos ha regalado. Ok, muchísimas gracias. Solamente unos pequeños comentarios. Margarita Navarro nos dice: buenas tardes, uno de los factores de desnutrición, falta de alimentos, no desarrollan bien los bebés, dice, el mal uso de los anticonceptivos a los adolescentes, enfermedades de los padres que generan a sus hijos, y las drogas, estos afectan al desarrollo genético de los bebés, dice. El anticonceptivo no tiene nada que ver con el autismo, porque cuando una paciente queda embarazada, quiere decir que ya no tiene anticonceptivo en su organismo, porque si quedó embarazada es porque ya no había concentración de medicamento en su sangre, ¿verdad? Entonces no puede haber afectación por lógica. Ahora, drogas tampoco está relacionado. La alimentación, lo único que hablan es del ácido fólico, pero no hay nada que la ciencia nos pruebe y nos diga esto es. No hay nada todavía de lo que se menciona. Bueno, muchísimas gracias. Muchas gracias por su atención. Espero que no sea la última vez que nos veamos, ¿verdad? Gracias, hasta luego. por el espacio. Hasta luego.